Muy buenos días, mi nombre es José Correa Basurto. En esta ocasión me toca platicar con ustedes sobre ácido base. Y bueno, pues vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista farmacológico. Sabemos que el ácido base pues juega un papel muy importante en nuestro organismo y tiene que ver pues a nivel intracelular, a nivel extracelular, con un papel muy importante el sistema ácido base, y es importante pues que en este campo de la farmacología lo consideremos y lo tomemos en cuenta, debido a que pues muchos fármacos van a tener su comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, o sea, su mecanismo de acción, pues muy dependiente de las propiedades ácido base, muy dependiente del entorno ácido base que hay en el organismo. Y bueno, pues antes que nada platicaremos principalmente pues sobre tres teorías ácido base. Hay más teorías, sin embargo las más comunes y las que finalmente a mi punto de vista pues son con mucha aplicación a nivel farmacológica. Las otras obviamente también tienen su importancia, sobre todo la de Pearson. Sin embargo, pues las otras teorías son un poquito más complicadas, debido a que para que uno pueda ver sistema ácido base pues ya se requieren casi estudios de computadora. Pero estas teorías, la de Arrhenius, la de Brooks y la de Lewis, pues son teorías que uno a simple vista de una molécula pues puede ir viendo si esa molécula pues es un ácido o una base de acuerdo a sus grupos funcionales. Y bueno, pues ya ustedes han revisado ampliamente estos conceptos. Sabemos que el término ácido base de la teoría de Arrhenius, pues cuando es un ácido es aquella sustancia que es capaz de ceder un protón, y mientras que cuando es una base es una sustancia pues que es capaz de aceptar un protón. Esto en condiciones acuosas, y un ejemplo de eso pues es la misma agua. La misma agua puede funcionar como ácido cuando en algunas ocasiones pierde un protón, y en algunas otras pues esa molécula de agua que se disoció en un hidroxilo y en un protón pues vuelve otra vez este hidroxilo a funcionar como una base. Entonces las mismas moléculas de agua pueden funcionar como un sistema ácido base, pero en general hay muchísimas moléculas que en un medio acuoso son capaces de liberar protones, como todos aquellos ácidos, el ácido acetilsalicílico y muchos otros. Y pues las bases, de las bases no digamos, también hay muchas bases que son capaces de tomar protones. Los mismos carboxilatos, que inicialmente eran ácidos, han perdido un protón y quedan como carboxilatos, y ahora pues en un entorno acuoso vuelven a tomar un protón y vuelven a quedar como ácidos, y así sucesivamente. Sin embargo, Bromstein más tarde sacó una teoría donde él en esta teoría menciona que no nada más en condiciones acuosas, sino puede ser en condiciones no acuosas. Y en general pues ellos hacen ya un concepto más generalizado, de que no solo en condiciones acuosas, sino también pueden ser en condiciones distintas al agua, en otros solventes distintos al agua. Pero bueno, ellos pues mencionan que todos aquellos que tengan protones van a ser donadores, que tengan protones susceptibles de irse de un grupo funcional polar, como puede ser por ejemplo oxígenos, nitrógenos, azufres, pues pueden funcionar como ácidos, y todos aquellos pues que estén desprotonados en ese momento quedan como bases y pueden aceptar un protón. Pero ¿qué es sobre la teoría de Lewis? La teoría de Lewis pues ya es más a nivel de electrones. La teoría de Lewis en general, todos aquellos ácidos son aquellos átomos capaces de aceptar electrones, ¿sí? Tenemos por ejemplo que una mina terciaria protonada pues finalmente es una mina que es capaz de aceptar electrones. O sea, todas aquellas moléculas que tengan una alta densidad positiva pues son capaces de aceptar electrones, y finalmente esas moléculas pues son ácidos de bases. Contrario a todos aquellos, por ejemplo, hay grupos funcionales que son capaces de donar electrones. Ejemplo de esos son los OH, los NH,
NH2, por ejemplo. Entonces todas aquellas moléculas que en su en todos esos grupos funcionales que tienen la capacidad de donar electrones, pues se denominan bases. Vamos a ver en un ratito algunos ejemplos de fármacos ya conocidos de literatura para tratar de ir dando ejemplos sobre ácido base de acuerdo a las tres principales teorías. Entonces, estos son algunos ejemplos de fármacos ya de literatura. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a observar y a verificar, pues esta molécula tiene varios grupos funcionales, ¿sí? Tiene grupos amidas, tiene anillos aromáticos. Tenemos otra molécula de este lado, que esta molécula igual tiene un ciclo no aromático, un ciclo aromático, tiene un alcohol, tiene un NH. Desde el punto de vista de las teorías de Arrhenius y de Bronsted, pues finalmente estos dos grupos funcionales pueden funcionar como un ácido. ¿Por qué como un ácido? Porque estos APHs muy alcalinos pueden finalmente liberar protones. Pero ¿te acuerdas la teoría de Lewis? Pues estos alcoholes y este grupo amino, pues puede finalmente, son grupos funcionales que tienen electrones, ¿sí? Y pueden funcionar entonces como base de Lewis, ¿sí? Pueden funcionar como base de Lewis. Sin embargo, a nivel de la sangre es probable que esta amina, las aminas en general tienen un pK que oscila alrededor de 9 más o menos. Entonces esta amina es muy probable que a nivel de la sangre se encuentre protonada. Y si se encuentra a nivel de la sangre protonados, ¿eso qué quiere decir? Que a nivel del pH de 7.35, esta amina se va a encontrar protonada y entonces al estar protonada ahora va a funcionar como un ácido de Lewis. ¿Por qué? Porque va a quedar como NH2 y con estos dos enlaces queda entonces protonada y va a quedar como ácido de Lewis, ¿sí? Queda como ácido de Lewis. Entonces, pues esos son algunos pequeños ejemplos. Aquí en esta molécula no lo mencioné, pero tenemos un ácido carboxílico, aquí lo podemos observar, un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos sabemos que en general tienen pKs alrededor de 3 a 4 más o menos. Entonces a pH de la sangre nosotros vamos a encontrar predominantemente ionizado este ácido carboxílico. Este ácido carboxílico, de acuerdo a la teoría de Arrhenius y de Bronsted, pues es un ácido porque es capaz de ceder el protón. O sea, si nosotros esta molécula la observamos a pH de la sangre, nosotros la vamos a encontrar particularmente ionizada, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de una molécula que puede comportarse como ácido de Arrhenius y de Bronsted, ¿sí? Y una vez que esta en sangre queda desprotonada, pues ahora es una base de Arrhenius o de Bronsted porque es capaz de aceptar un protón. Acá tenemos otro fármaco conocido de literatura y este fármaco, como nosotros podemos observar, tiene una amina terciaria, tiene otra amina terciaria y ya decíamos que el pK de las aminas es alrededor de 9, entonces cuando nosotros estemos en la sangre vamos a encontrar que estas van a estar protonadas. ¿Y por qué? Porque si su pK es de 9, ¿qué quiere decir? Que si su pK es de 9, quiere decir que a pH de 9 vamos a tener 50% de esta población y 50% protonado. Sin embargo, cuando nosotros bajamos el pH, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues nosotros estamos favoreciendo la protonación porque estamos bajando de su pK, que es, decíamos, de alrededor de 9, estamos bajando a 7.4 y entonces lo estamos llevando a un entorno más ácido y eso va a hacer que se favorezca lo protonado, ¿sí? Y y bueno, quiero irme sobre todo platicando sobre aquellas moléculas que puedan ser susceptibles a ser ionizadas, ya sea a pH de la sangre. Y decía, pues son todas aquellas aminas, son las aminas primarias, las aminas terciarias y las aminas secundarias. Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos una amina primaria, una amina secundaria, perdón, y una amina terciaria. ¿Por qué terciaria? Porque tiene tres carbonos vecinos, como vecinos de enlace, ¿sí? ¿Por qué secundaria? Porque tiene dos carbonos vecinos. ¿Por qué primaria? Porque tiene un carbono. Entonces las aminas
Las aminas decíamos que tienen un pK alrededor de 9 y estas aminas a pH de la sangre se protonan. ¿Cómo funcionan estas aminas? Entonces, finalmente estas aminas, pues al estar protonadas son entonces ácidos de Lewis. Pero así como nosotros las estamos observando ahorita como bases. ¿Por qué como bases? Porque son como bases de Arrhenius o de Bronsted. ¿Por qué como bases? Porque son capaces de aceptar un protón, así como las tenemos son capaces de aceptar un protón. Entonces ahorita están como bases. En el momento que quedan estas a pH de la sangre, pues ahora, de acuerdo a las teorías de Arrhenius y de Bronsted, funcionarían como ácidos porque tendrían la capacidad de donar un protón. Como ácidos de Bronsted o de Arrhenius y como ácidos de Lewis. Ajá. ¿Por qué de Lewis? Porque finalmente al estar protonadas van a tener una carga positiva y eso entonces los hace, pues finalmente los considera como patrones como ácidos de Lewis. Así como nosotros los observamos, podemos decir que pues son bases de Lewis. ¿Por qué? Porque tienen electrones disponibles, ¿sí? Entonces decíamos que, de acuerdo a la teoría de Lewis, todos los grupos aminos que están no ionizados, pues van a tener electrones disponibles y eso los hace como bases de Lewis, ¿sí? Esto es igual, o sea, si están desprotonados los vamos a tener como base de Lewis, ¿sí? O sea, esto en condiciones o en pH muy alcalino, este es el patrón como nosotros lo vamos a observar, ¿sí? Si nosotros lo vemos a 10, pues predominantemente vamos a ver este patrón que está aquí dibujado. Si nosotros lo llevamos a la pH de la sangre, nosotros lo vamos a ver ionizado y lo vamos a ver entonces ahora como una, este, en el momento que está ionizado lo vamos a ver como un ácido de Lewis, en el momento que está protonado y ionizado, ¿sí? Y bueno, quiero hacer algunos ejemplos con moléculas que tienen ácidos carboxílicos. Estas moléculas son pues conocidas por todos nosotros, captopril y algunos otros que aquí nosotros tenemos y que sabemos que se ocupan en el mercado como antivirales. Y estas moléculas pues se caracterizan algunas de estas por tener ácidos carboxílicos, ¿sí? Aquí tenemos entonces ácidos carboxílicos y este ácido carboxílico así como está dibujado quiere decir que está dibujado a un pH ácido, o sea, a un pH que está cerca de su pK que decíamos que es de 3 a 4 o incluso pues a un pH más ácido que es el del estómago, a entre 1 y 1,5, ¿sí? Si nosotros llevamos esto captopril a la sangre, nosotros lo vamos a encontrar predominantemente desprotonado. Así como nosotros lo observamos, pues captopril, como nosotros lo observamos, está ahorita como un ácido de Arrhenius o de Bronsted, ¿sí? Porque tiene la capacidad de liberar un protón. En el momento que libera un protón, pues ahora queda como una base de Arrhenius o de Bronsted. ¿Por qué? Porque ahora se es capaz de aceptar un protón, pero así como lo vemos, está en este momento como un ácido. ¿Por qué? Porque es capaz de liberar un protón. Lo mismo con esta sustancia, ¿sí? A pH de la sangre nosotros tenemos que ver un patrón en donde esté predominantemente desprotonado, o sea, lo tenemos que ver a nivel del pH de la sangre como una base que no tenga un protón y entonces pues que tenga la capacidad de aceptar un protón una vez que esté a pH más ácido. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Ahorita vamos a platicar por qué es importante el ácido base en la farmacología. Es muy importante a nivel de su farmacocinética y a nivel de su farmacodinámica y ahorita la vamos a ir platicando. Esas moléculas que tienden a ionizarse, esos grupos funcionales que tienden a tomar un protón a tomar un protón a pH de la sangre o a donar un protón a pH de la sangre, son moléculas altamente iónicas, son con una carga muy alta y eso hace que se solvaten bastante y eso hace que su permeabilidad a través de las membranas lipídicas pues sea muy deficiente, ¿sí? Por eso es muy importante. Entonces aquí mismo en esta molécula nosotros también podemos ver una amina terciaria,
¿sí? Entonces es muy probable que a pH de la sangre nosotros tengamos este grupo funcional ionizado y por otro lado este grupo funcional también ionizado. Este ionizado al perder un protón y este ionizado al ganar un protón, porque decíamos que las aminas tienen un pK alrededor de 9 más o menos, y nosotros al estar en la sangre pues estamos a un pH más ácido que el 9 y vamos a tener predominantemente ionizado. Mientras que en los ácidos decíamos su pK es alrededor de 3 a 4, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando lo llevemos a un pH de la sangre más alcalino, pues vamos a tener deficiencia de protones y va a estar entonces esto ionizado sin protones. Lo mismo va a ocurrir con esto. Esta molécula es seguro que en la sangre la encontremos también desprotonada, pero también por otro lado tenemos aquí pues una amina secundaria y una amina terciaria. Y estas dos aminas, de acuerdo a su pK, es probable que también sean ionizadas, ¿sí? Por lo tanto, es muy probable que su paso a través de las barreras lipídicas, si nosotros comparamos esta molécula que además acá tiene otra amina, si nosotros comparamos estas moléculas con esta, es muy seguro que su farmacocinética de esta sea más deficiente. ¿Y por qué? Porque tiene pues más grupos funcionales ionizables, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia en la farmacocinética de también pues del ácido base, ¿sí? Obviamente a nivel del estómago, pues una molécula a nivel del estómago, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros tenemos este, una molécula que solo tiene ácidos carboxílicos? Pues a nivel del estómago lo que vamos a tener es una molécula que va a estar protonada, ¿sí? Y cuando esa molécula está protonada, pues su paso a través de las membranas va a ser más eficiente, ¿sí? Así como nosotros estamos observando esta molécula, así como la estamos observando, esta molécula finalmente puede pasar muy bien las barreras lipídicas. Sin embargo, a pH de la sangre, nosotros lo que vamos a tener es, sí, efectivamente esto va a estar protonado y por lo tanto, pues va a ser permeable. Sin embargo, esto también va a estar protonado y esto va a hacer que pues limite su paso. Pero si nosotros no tuviésemos este grupo amino y solo tuviésemos el ácido carboxílico, pues nosotros podríamos o esta molécula podría en el estómago pasar muy bien barreras lipídicas. Ejemplo de eso es el mismo ácido salicílico, que solo tiene pues un carboxilato y que cuando se da vía oral, pues a nivel del estómago pasa muy bien, ¿sí? Y bueno, estas son moléculas un poco ya más complejas. Algo importante que quiero mencionar es que los grupos aminos de las amidas, una amida pues es un NH con un carbonilo vecino. Estos grupos no se afectan importantemente con el ácido base pues de la naturaleza biológica, ¿sí? Estos aminos no toman protón, los aminos que provienen de amidas, y quiero mencionarlos porque finalmente pues hay muchas amidas que constituyen los fármacos, ¿sí? Muchísimas amidas, o sea, ya decíamos es un grupo NH con un carbonilo y estas amidas pues no se afectan importantemente en el pH a pesar de que tenemos un nitrógeno, pero las nitrógenos que decíamos que si tienden a protonarse, pues son todos aquellos nitrógenos que están como aminas primarias, secundarias o terciarias, ¿sí? Nosotros aquí tenemos entonces una amina terciaria que tiene, decíamos, un carbono, otro carbono y otro carbono. Tiene una amina secundaria que tiene un carbono y otro carbono. Tenemos aquí otra amina secundaria y quisiera ahorita ver si por aquí podemos observar pues una amina primaria para que finalmente pues esto quede claro. Aquí tenemos una mina también terciaria, otra mina terciaria, ¿sí? Y me estoy finalmente tratando de regresar un poquito a lo que hace un ratito comentábamos para tratar de mostrarles las aminas primarias, secundarias, terciarias, porque finalmente pues es muy importante que ustedes la reconozcan. Las aminas primarias pues son todas aquellas
que solo están enlazadas a un carbono como vecino, en este caso es un carbono como vecino. Esta es una amina primaria, ¿sí? Esta es una amina terciaria porque tiene tres carbonos vecinos, una amina terciaria, una amina terciaria, una amina terciaria, una amina terciaria, una amina primaria. Y bueno, entonces finalmente en todos aquellos grupos donde ya sabemos que hay aminas, excepto las amidas, que decíamos que las amidas es cuando tenemos a un lado del NH un carbonilo, esas son amidas. Entonces todas las demás aminas, una amina primaria, una amina primaria, y las aminas secundarias y las aminas, entonces por aquí también hace un rato veíamos las aminas terciarias, que ahorita estoy tratando de identificar una amina terciaria, amina terciaria 1, 2, 3, amina secundaria 1, 2 y amina primaria, entonces esta es la amina primaria. Entonces las aminas, excepto de los nitrógenos que tienen a NH, que tienen el vecino como carbonilas, todas esas tienen un pK, entonces decíamos alrededor de 9, y cuando nosotros estemos en la sangre, pues a nivel de la sangre es un pH de 7.35, 7.45. Estamos bajando entonces de un medio alcalino a un medio más ácido, y entonces vamos a tener predominancia de protonación, ¿sí? Y por lo tanto de ionización, y por lo tanto de mayor solvatación de todas esas aminas. Por eso es muy importante entonces el pH. Todas aquellas sustancias que tengan aminas en el vía oral, en el estómago, van a pasar de forma muy deficiente, porque en el estómago tenemos un exceso de protones, pero seguro lo harán de forma más eficiente a nivel del tubo gastrointestinal, a nivel del duodeno, donde el pH es un poco más alcalino. Es probable que al llegar a un pH más alcalino, pues esto quede de esta manera como nosotros lo estamos observando, y como nosotros lo estamos observando, pues es de una forma desprotonada y por lo tanto no ionizada. Ahora platicaremos un poquito más sobre los ácidos carboxílicos. Ya decíamos hace un ratito, los ácidos carboxílicos tienen un pK alrededor de 3 a 4, y cuando estos están a nivel de la sangre van a estar ionizados. Sin embargo, cuando estos estén en el intestino, en el estómago, perdón, vía oral, pues se van a absorber muy eficientemente porque van a estar abajo de su pK, y por lo tanto va a estar favorecida la protonación, y por lo tanto no va a estar ionizado, y por lo tanto se va a absorber muy bien. Pero cuando llega a la sangre, entonces de nuevo se va a ionizar, se va a desprotonar, y va a quedar ionizado y altamente solvatado, ¿sí? Bueno, pues estos son entonces algunos ejemplos de moléculas, hablando un poquito entonces de ácido base, ¿sí? Un poco sobre ácido base y sobre qué pues tiende a ocurrir cuando van cambiando los pHs. Cuando va cambiando el pH, pues lo que va ocurriendo es generalmente favoreciendo en algunas ocasiones su absorción, en algunas otras ocasiones va perturbando su absorción. Y por otro lado, pues también entre más ionizable sea una molécula a nivel de la sangre, pues su vida media va a ser más corta. ¿Por qué? Porque no va a poder llegar a otros tejidos tan fácilmente, y como no va a poder llegar a otros tejidos tan fácilmente, pues eso va finalmente pues a perturbar su a perturbar finalmente su absorción, su distribución en tejidos. Y bueno, quiero mostrarles un artículo que habla sobre todo del sistema ácido base, y pues que habla sobre todo del sistema ácido base y la farmacocinética.
Aquí tenemos este artículo. Este artículo lo voy a dejar pues disponible en línea para que lo voy a subir a la plataforma al campus para que ustedes ahí lo revisen. Y aquí tenemos pues ya el sistema ácido base más aplicado al desarrollo de fármacos. Porque es muy importante el sistema ácido base. Bueno, pues finalmente ya decíamos que de acuerdo a su patrón de ionización, que va a depender del sistema ácido base, de la capacidad o no de ionizarse una molécula, pues eso va a perturbar su permeabilidad en membranas, va a perturbar su absorción, su distribución en tejidos, su metabolismo. Aquella molécula que tienda a ionizarse importantemente, pues difícilmente va a estar en membranas lipídicas y difícilmente se va a metabolizar por citocromos. Pero también se va a perturbar su excreción. Una molécula altamente ionizable va a tener pues un patrón de excreción muy alto, una constante de eliminación muy alta y por lo tanto una vida media una vida media muy corta y un volumen de distribución muy bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está ionizado, pues entonces se excreta inmediatamente por la orina, su vida media es corta y también su volumen de distribución no es muy alto. Y no es muy alto porque el volumen de distribución pues se incrementa cuando una molécula es altamente apolar. Pero también puede ser tóxica, una sustancia que finalmente pues tiene un aclaramiento muy alto. Eso va a hacer que se concentre importantemente en el riñón y que pues cause estragos a ese nivel, al nivel del riñón, por ejemplo. El ácido base, pues a nivel de la farmacología también afecta la formulación. Su solubilidad es importante en algunas ocasiones para tratar de mejorar la solubilidad de unas sustancias. Hay sustancias que no son ionizables, hay sustancias que no se desprotonan ni se protonan y por lo tanto no se ionizan. Pues esas sustancias son poco solubles y a veces se requieren pues entonces usar pues algunos polímeros para cargarlas, pero hay algunas otras que también se les hacen algunas modificaciones para mejorar su absorción a nivel intestinal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sustancias como esta es una sustancia que pues tiene una región muy hidrofóbica, pero al tener estos grupos funcionales eso puede perturbar su absorción a nivel gastrointestinal. ¿Y qué es lo que se hace en algunas ocasiones? Pues se hacen clorhidratos, ¿sí? Se hacen clorhidratos y de esa manera se neutralizan las cargas y al hacerse ese clorhidrato pues sin que la hidrosolubilidad no se afecte importantemente, pero sí se mejora su permeación a través de las membranas lipídicas, ¿sí? Por lo tanto, pues siempre se requiere ir viendo si es necesario hacer algunos complejos fármaco nanopartículas. Esto también afecta a su coeficiente de partición, ¿sí? Afecta también pues qué tipo de excipientes tienen que ocuparse, si de predominancia alcohólica o acuosa, afecta su osmolaridad y también puede afectar su estabilidad químico-estructural. Entonces, el ácido base, el equilibrio ácido base, pues es muy importante para la formulación, para la farmacocinética, muy importante también para pues su digamos que su actividad biológica, dado que de acuerdo también esos patrones ácido base pues podemos favorecer o desfavorecer su acumulamiento en ciertas regiones. Una molécula que tiene muchos grupos funcionales difícilmente va a llegar al sistema nervioso central y por lo tanto no vamos a tener actividad biológica a nivel de ese lugar por un patrón pues altamente polar y por lo tanto un deficiente paso a través de barreras lipídicas. Y algo muy importante, y ahorita vamos a platicar un poquito también, pues es a nivel de su interacción con el receptor, ¿sí? El ácido base juega un papel importante a nivel del receptor, dado que puede formar interacciones iónicas. Si nosotros tenemos en nuestro fármaco un grupo funcional cargado positivamente, y en el receptor tenemos un carboxilato o un aspartato, pues entonces podemos tener interacciones iónicas y una acción biológica importante, un reconocimiento de alta afinidad,
podemos tener de acuerdo al equilibrio ácido-base, pues podemos tener interacciones dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, interacciones ion-dipolo, entre algunas otras. O sea, el ácido base juega un papel muy importante para la farmacocinética, la formulación y sobre todo para el efecto biológico de las sustancias, ¿sí? Aquí tenemos un esquema donde nosotros tenemos una sustancia y esta sustancia pues va incrementando su ionización conforme se va modificando el pH, ¿sí? Entonces nosotros aquí seguro estamos hablando de un ácido. Estamos hablando aquí en este caso de un ácido y este ácido conforme lo tenemos en un pH más ácido, nosotros vamos a tener esta sustancia protonada, ¿sí? Y por lo tanto esta sustancia es altamente permeable en barreras lipídicas, en membranas, ¿sí? En membranas es altamente permeable. Mientras que conforme vamos haciendo el pH un poquito más alcalino, ¿qué es lo que va sucediendo? Ese ácido se va desprotonando y cuando se va protonando va incrementando entonces su ionización. Y al ir incrementando su ionización llega un momento en el cual se hace constante, pues esta molécula va disminuyendo su permeación. Si nosotros dibujáramos su patrón de ionización de acuerdo al pH con la permeación en membranas lipídicas, nosotros tendríamos un patrón muy semejante. Tendríamos una curva de esta manera donde nosotros tendríamos mucha permeación y conforme se va ionizando la molécula nosotros vamos decreciendo la permeación en membranas lipídicas, ¿sí? Vamos decreciendo la permeación en membranas lipídicas. Pero ¿qué pasa con el entorno acuoso? Con el entorno acuoso nosotros vamos teniendo un patrón como aquí lo estamos observando, ¿sí? Cuando estamos a pHs muy ácidos, pues esta molécula en el entorno acuoso no tiene tanta hidrosolubilidad, sin embargo, conforme se va ionizando, pues va incrementando su hidrosolubilidad, ¿sí? Entonces, por un lado, favorecemos mucho el patrón de hidrosolubilidad, pero desfavorecemos mucho la permeación a través de membranas lipídicas, ¿sí? Conforme nosotros vamos incrementando la ionización, nosotros vamos finalmente afectando también su volumen de distribución, ¿sí? Entre más ionizado sea, su volumen de distribución va disminuyendo importantemente y por otro lado su aclaramiento va incrementando y su vida media se va haciendo más corta. Entonces, con este esquema, hablando de ácidos, pues nosotros podemos ir observando cómo el cambio del pH pues va cambiando su patrón de ionización y todos sus parámetros farmacocinéticos. Contrario a lo que nosotros podemos observar a nivel de las aminas. A nivel de las aminas nosotros lo que podemos observar es que a pHs muy ácidos las aminas las vamos a tener protonadas, ¿sí? Y como las tenemos protonadas las tenemos pues ionizadas y por lo tanto son moléculas que pues tienen un alto índice de solvatación, ¿sí? Entre más ionizadas, más solvatadas. Conforme nosotros vamos incrementando el pH, nosotros vamos haciendo que la cantidad de protones se haga deficiente y al irse haciendo deficiente la cantidad de protones, pues esas aminas se van desprotonando y entonces su patrón de ionización va disminuyendo y por lo tanto nosotros pues vamos haciendo a esta molécula de muy hidrosoluble a poco hidrosoluble, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos disminuyendo la ionización. Pero por otro lado, conforme nosotros vamos incrementando el pH, vamos nosotros favoreciendo su paso a través de membranas lipídicas, ¿sí? Nosotros a pHs muy ácidos, en membranas lipídicas, pues su paso va a ser muy deficiente y conforme vayamos alcalinizando, vamos a favorecer su paso a través de membranas lipídicas y al revés, ¿sí? En el medio acuoso, pues nosotros vamos a tener entonces en el medio acuoso las moléculas muy bien favorecidas y conforme nosotros vayamos haciendo que disminuya la ionización, pues vamos disminuyendo también la afinidad por el agua, ¿sí? Mientras que en las membranas lipídicas, parece que aquí he cometido un error, mientras que en las membranas lipídicas nosotros conforme tenemos muy ionizado, vamos a tener la permeación a este nivel. Conforme nosotros vamos alcalinizando, nosotros entonces
la permeación en las membranas es muy deficiente y al ir alcalinizando vamos disminuyendo la ionización y vamos favoreciendo la permeación, o sea, el paso a través de las membranas lipídicas, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, conforme nosotros hacemos más alcalino, la hacemos más ionizada y eso hace que entonces su constante de eliminación no sea tan alta, su vida media sea un poco más larga y su aclaramiento pues no sea en altas cantidades a nivel del riñón. Entonces, pues como podemos observar, este el entorno ácido base va modificando la ionización de las moléculas y eso pues va afectando su farmacocinética, su absorción, su permeabilidad y su biodisponibilidad, ¿sí? Una molécula que tiene un grupo funcional tipo ácido, a nivel del estómago va a tener una alta biodisponibilidad, o sea, va a llegar a una cantidad de sustancia muy alta a nivel de la sangre. ¿Por qué? Porque va a tener una permeabilidad favorecida. A nivel del intestino estamos hablando de un pH más alcalino, aquellas moléculas que tengan una amina, pues esa amina ya sea primaria, secundaria, terciaria, a nivel del intestino vamos a tener una mayor biodisponibilidad porque vamos a favorecer una desprotonación y por lo tanto vamos a disminuir la ionización, ¿sí? Y bueno, pues finalmente también una molécula, si es o no ionizable, eso afecta su volumen de distribución, también afecta su unión a proteínas, particularmente las moléculas que no son ionizables, o sea que no tienen ácidos ni tienen aminas, pues son moléculas que finalmente no tienen grupos funcionales ionizables y eso hace que tengan volúmenes de distribución muy alto, hace que tengan unión a proteínas muy favorecido como la albúmina, ¿sí? Eso hace también que puedan llegar a barreras lipídicas como el cerebro, que es una barrera complicada de permear, entre algunas otras ventajas que tiene el hecho de tener o no grupos ionizables, funcionales ionizables. Una molécula que no tiene grupos funcionales ionizables, pues es seguro que debido a que es muy hidrofóbica, esté en las membranas lipídicas y por lo tanto sea alcanzada por los citocromos y sea metabolizada, ¿sí? Aquí tenemos un esquema muy general sobre el porcentaje de moléculas que tienen solo una base, de moléculas o de fármacos que de hecho se usan en el mercado, porque esta es una compilación de fármacos del mercado. Entonces aquí nosotros podemos observar que una gran cantidad de fármacos tienen una base en su estructura, otro porcentaje significativo tiene dos bases, otro porcentaje también muy significativo tiene un solo ácido, otros tienen dos ácidos y muchas otras moléculas pues tienen algunas combinaciones, ¿sí? Entonces este artículo se los voy a dejar. Aquí vienen algunos conceptos de donadores y de aceptores de hidrógenos y también cómo afecta el coeficiente de partición, ¿sí? El coeficiente de partición pues es la cantidad de sustancia que se va a encontrar en un medio hidrofóbico y en un medio polar acuoso. Y finalmente aquellas moléculas que tengan muchos grupos ionizables pues van a tener un log P bajo, ¿sí? Contrario a aquellas que no tienen grupos ionizables, pues son aquellas que van a estar predominantemente en el ambiente no polar, hidrofóbico, ¿sí? Entre algunas otras propiedades. Es importante también mencionar que el patrón de ionización pues afecta importantemente el reconocimiento a nivel de las moléculas. Este artículo se los voy a comentar, se los voy a poner a su disponibilidad y de aquí pues sería un material de apoyo para que ustedes pues puedan contestar algunos cuestionarios que les voy a ir haciendo y de esa manera pues tener su calificación. Aquí está un esquemita de lo que ya previamente platicábamos. Entonces, finalmente el ácido base afecta la absorción, afecta la liberación, la unión a proteínas, la biotransformación, ¿sí? Una molécula que tiene grupos ionizables es probable que no sea biotransformada y que no se generen metabolitos. Afecta también las reservas a nivel de tejidos, afecta el aclaramiento, la excreción que ya habíamos visto previamente. Entonces el ácido base finalmente pues perturba importantemente su farmacocinética de una sustancia, por lo que ya decíamos, por los grupos ionizables, ¿sí? Y bueno,
Aquí está un pequeño esquema sobre también cómo podemos decir que el ácido base juega un papel importante. Tenemos en los receptores a nivel farmacodinámico, pues tenemos los receptores que generalmente son proteínas, y estos receptores también tienen pues en sus cadenas, en sus aminoácidos, en las cadenas laterales de los aminoácidos, en estas cadenas laterales hay grupos funcionales también ionizables, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la arginina, que ya decíamos que es en este caso es un aminoácido básico, y decíamos que las aminas tienen pKd 9, y entonces pues esta tiene una amina, y este nivel del pH fisiológico pues está ionizado, está protonado. ¿Sí? Tenemos entonces acá otra arginina, tenemos aquí un aminoácido, el ácido aspartico, que este ácido, el ácido aspartico y el ácido glutámico pues tienen un ácido carboxílico en su cadena lateral, y entonces pues a pH de la sangre está ionizado, está desprotonado, por lo que ya decíamos del pK que tienen los ácidos. Y así tenemos varios cadenas laterales de aminoácidos que también son sensibles al pH, ¿sí? Si nosotros tenemos un fármaco que tiene un grupo amino, pues ese grupo amino va a estar ionizado, y entonces puede interaccionar con estos anillos aromáticos haciendo interacciones de tipo picatión, ¿sí? Entonces un fármaco que tiene un ácido carboxílico va a tener pues interacciones electrostáticas de forma muy favorecida con esta arginina, debido a sus cargas positivas y debido a las cargas negativas del ácido carboxílico del fármaco, ¿sí? Entonces, pues finalmente, a grandes rasgos esto es lo que les quería platicar, ¿sí? Sobre las teorías de Arrhenius, de Bronsted, de Lewis. De Lewis decíamos entonces que pues son todos aquellos grupos funcionales que tienen alta densidad electrónica. Los que tienen alta densidad electrónica, pues esos son donadores de electrones y se consideran como bases, y los que son deficientes, o sea, tienen carga positiva, pues esos son ácidos de Lewis, ¿sí? Ejemplo de eso son en las aminas. Las aminas cuando están a pH de la sangre, una amina terciaria, esa amina terciaria pues va a tener carga positiva, o sea, estar deficiente de electrones, y va a ser un ácido de Lewis. Pero esa amina va, al estar a pH de 9, por ejemplo, pues va a estar como NH2, y es una amina primaria, y va a estar entonces con la capacidad de donar protones, y va a ser entonces una base de Lewis. También tenemos, por ejemplo, este que otros grupos funcionales. Los ácidos base de Lewis se puede ver casi a nivel por átomo, ¿sí? A nivel por átomo nosotros podemos observar incluso pues que finalmente aquí en este caso con el hidróxido de sodio, cuando esto está pues en su forma iónica separado, pues tenemos el hidróxido de potasio, hidróxido de potasio. Cuando nosotros lo tenemos en su forma iónica, pues lo tenemos aquí como un ácido. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva, y por otro lado el OH pues tiene una carga negativa, y está como una base, ¿sí? Una base de Lewis y un ácido de Lewis. Y así podemos ir ejemplos por ejemplos. Entonces, finalmente, los ácidos de Lewis son aquellos que tienen cargas parciales o totales positivas, y las bases son aquellos que tienen cargas negativas, parciales o totales negativas, y se denominan bases y ácidos, ¿sí? Entonces, finalmente, digo, son muy importantes, sobre todo para el reconocimiento molecular. Los ácidos bases de Lewis son muy importantes porque finalmente de aquí dependen también la formación de puentes de hidrógeno. La formación de puentes de hidrógeno pues requiere un aceptor y un donador de hidrógenos, y bueno, finalmente pues no juega o no es tan importante como nosotros podríamos observar en una interacción electrostática, donde ahí juega un papel importante pues el ácido base de las teorías de Arrhenius y Bronsted, que ya vimos previamente sobre cómo un ácido pues es aquel que decíamos que tiene la capacidad de dar un protón, una base es aquel que tiene la capacidad de aceptar un protón.
y y bueno, pues en algunas ocasiones pues el ácido base de esas teorías va de la mano, si es que no siempre esto va de la mano, pero ya en conceptos pues digamos que este es un concepto general para ácido base Arrhenius-Bronsted, pues son aquellos que para ácidos es donar protones, bases aceptar. De Lewis un ácido es aquel que tiene pues cargas positivas, así es capaz de aceptar un par de electrones, y una base pues es aquella que tiene electrones disponibles para donar, ¿sí? Entonces, pues eso es un poquito sobre ácido base. Pondré este artículo a su disposición y pues haré algunos cuestionarios para que finalmente ustedes pues con este video que acabo de platicar brevemente, más lo que está en el artículo, respondan algunas preguntas y de esa manera pues podamos generar su calificación correspondiente. Les agradezco mucho y muy buenos días. Las actividades las van a hacer en una plataforma que aquí mismo quiero aprovechar, se llama ArcCampus. ArcCampus, en esta plataforma, lo que ustedes tienen que hacer es generar una cuenta, ¿sí? Generan una cuenta en esta plataforma, y una vez que generan esta cuenta, pues ustedes tienen que buscar un link donde diga Join Class. Yo les voy a mandar unos IDs y en ese link finalmente ustedes pues van a encontrar el material. Se van a ir a donde dice Classroom, de donde dice Classroom se van a ir a clases, y ahí en clases pues van ustedes a encontrar la clase correspondiente. Yo les voy a mandar unos IDs y con esas class ID y access code ustedes pueden ingresar a la clase correspondiente, ver el video que acabo de mostrar, y por otro lado pues contestar el cuestionario correspondiente, leer el artículo, ahí mismo lo pondré, y finalmente pues esa sería su calificación. Se llama la plataforma entonces ArcCampus. La pueden encontrar en Google, ArcCampus, ¿sí? Y aquí en esta plataforma no muestro la pantalla completa, sin embargo quiero ver a ver si podemos ver la pantalla. Aquí la tenemos. Entonces este es digamos que ArcCampus, ¿sí? Y aquí pues ustedes generan una cuenta. Aquí ustedes, si no tienen cuenta, la generan, y una vez que generan su cuenta pues ya buscan Join Class, y una vez que están en Join Class dan o agregan los datos que yo he mandado a sus correos para que puedan entrar a esta plataforma. Es una plataforma finalmente muy amigable, que da oportunidad de subir la información, los documentos, las actividades, claro, clases, y ya de ahí pues buscan Join Class para que ustedes finalmente pues puedan agregarse a la clase. Yo les voy a pasar los IDs correspondientes para que entren a la clase, a las clases, y de esa manera pues ustedes puedan realizar sus actividades, ahí mismo contestar, y yo pueda generar una calificación. Pues muchas gracias y buen día.